vamos a hablar sobre el Almirante Brown. El Almirante Brown realmente es una figura trascendental en nuestra historia. Podríamos decir que es el padre de la patria en el mar, pese a sus orígenes irlandeses. Él fue el creador, en cierta forma, de nuestra flota. Y hoy les vamos a rendir un homenaje con la presencia de Beatriz Irigliano. Beatriz es licenciada en Historia por la Universidad del Salvador, profesora nacional, superior y especial en Historia, también de la misma universidad, es conferencista, expositora en congresos y jornadas. Estás realizando el doctorado en Historia en la Universidad del Salvador también, tenés publicaciones, tienes su programa de radio. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, contanos, Beatriz, ¿cómo es que estás relacionada con el Almirante Brown? Con el Almirante Brown. Bueno, mi relación con el Almirante Brown nació de casualidad, como muchas cosas en la vida. Sí. Yo estaba en un congreso de historia militar. Había ido, pero no como esa vez no había ido como ponente, sino como oyente. Sí. Y en ese congreso de historia me encuentro con la profesora Emilia Menotti. Uh-huh. Y nos pusimos a conversar de historia, por lógica. Así que tema común. Un tema común. No nos conocíamos, o sea, así que nos pusimos a hablar de historia. Y evidentemente hay algunas cosas que yo dije que a ella le deben haber parecido muy buenas o bien, porque me dijo que era la presidenta en ese momento del Instituto Nacional Browniano, uh-huh, y que antes de que terminara su mandato ella me iba a integrar a mí al instituto. Sí. Así llegué al Almirante Brown. Mira vos, de justamente casualidad. Así, de pura casualidad. Yo a veces digo que el Almirante Brown me va marcando el camino, pero bueno. Sí, porque realmente estás muy vinculada a él. Sí, terrible. Por eso digo, se fue dando, uh-huh, pero nació así. Entonces al año siguiente me llama, o sea, en realidad la llamé yo por teléfono a la profesora Menotti a ver qué novedades había. Yo había ido a un viaje que había organizado el instituto a la isla Martín García, porque, uh-huh, era los 200 años del combate. Y entonces la llamo a ver si había alguna novedad. Y me dice que, todavía me dice, ¿cómo? ¿No te llamaron? No, le digo, la verdad que no me llamaron. Claro. Me dice, no, pasado mañana, supongo, el miércoles tenés que venir a Casa Amarilla, uh-huh, porque hay asamblea y te vamos a nombrar miembro del instituto. Qué bien. Y así empezaste. Así empecé, así que ahí fui. Me nombraron miembro del instituto, miembro titular, ¿no? O sea, sí, yo había sido ya adherente, pero en ese momento pasaba a ser miembro titular del instituto. Me integran al consejo directivo y en el consejo directivo me integran a comisión filiales. Uh-huh. Y bueno, y ahí empecé. Ahí empecé trabajando en ese momento con el capitán Echagüe, que era el que estaba a cargo de la comisión filiales, y empecé trabajando con él en esa parte. Bueno, así que ahí empecé a ir a Casa Amarilla, claro, que es más constantemente, porque iba primero a organizar lo de filiales y después, bueno, empecé a tener cargos y hasta que llegué a vicepresidenta y primero del instituto. Uh-huh. Y eso fue mi contacto más inmediato y directo con el Almirante Brown. Y claro. ¿Y ahí ya me quedé enganchada, claro, con el Almirante Brown. Yo hoy me reía cuando entraba acá porque estoy cambiando de rubro. Claro, comenzó esta pasión, digamos, este amor por Brown. ¿Y qué es lo que pasa en el Instituto Browniano? O sea, ¿qué es lo que trata? Bueno, los objetivos del Instituto Browniano son difundir la figura del Almirante Brown y la historia naval argentina. Bien. Ese es el objetivo, o sea, difundir, dar a conocer, uh-huh, fomentar publicaciones, lo que fuera, sí, que tenga que ver exclusivamente con la historia naval y el Almirante Brown, los intereses marítimos, o sea, todo lo relacionado con el mar. Y está en lo que se llama Casa Amarilla. En Casa Amarilla, que es Almirante Brown 401. Uh-huh. La Casa Amarilla se llama así justamente porque es la réplica de la que fue la casa del Almirante Brown. Claro, mucha gente piensa que es ahí la casa. No, en realidad es una réplica. Es una réplica. La casa del Almirante Brown estaba sobre la avenida Martín García, al 800. Hoy hay un Banco Ciudad. Uh-huh. Donde así que muy cerquita encontrar, también. Sí, no era ya cerquita. Sí.
una placa donde figura que ese era el lugar donde estaba la casa del almirante Brown. Lógico, eso era barracas, era descampado, era otra historia. Los fondos daban hacia el riachuelo. Hacia el río, claro, me imagino y en el riachuelo él tenía su astillero, sí, o sea, él vino como marino mercante, él vino a hacer negocios acá. Sí, sí, sí. Y la casa, lamentablemente, hacia principios del siglo XX, 1910, 1915, 20, se tira abajo. O sea, cuando el almirante Brown muere, Elizabeth Chitty vende la propiedad y se muda a un domicilio en la calle Perú. Elizabeth Chitty era la esposa del almirante Brown. Se muda a una casa en la calle Perú, con su única hija que quedaba, o sea, con la que estaba con ella, que era Martina, y sus nietas, porque eran todas nietas las de Martina. Y sus nietas, se muda, vende la propiedad, esa propiedad va pasando de propietario, porque eso de mano en mano. Es 1857 más o menos, 58 cuando ella la vende, después de la muerte del almirante, y lamentablemente hacia 1915, 1920 los propietarios tiran abajo, venden la propiedad y se tira abajo. Claro. O sea, sin tener en cuenta cómo pasa en la historia argentina, ¿no? Desgraciadamente, o sea, todo lo que es histórico, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, quizás en el interior hay un poco más de, digamos, de conservacionismo. Pero acá sí, cuando uno va a ver dónde vivía tal, lo único que encuentra es una placa y un edificio. Exactamente. Y realmente es una lástima. Bueno, contanos un poquito de la vida del almirante Brown. Bueno, el almirante Brown, o sea, vos dijiste que era irlandés. Sí. Sí, era irlandés de nacimiento, pero él fue argentino por adopción. Así es, sí. O sea, él hizo lo que hizo como argentino, aunque fuera en Provincias Unidas del Río de la Plata, pero él lo hizo como argentino porque él decía que esta era la tierra de sus hijos. Y como esta era, porque él tiene 4 hijos nacidos, ellos tienen 4 hijos nacidos, 2 en Inglaterra y los 4 restantes en Buenos Aires. Y que como esta era la patria de sus hijos y la tierra de sus hijos, él la quería libre y soberana. Qué bien. Ese era el objetivo, o sea que él actuó siempre como argentino. Sí, por eso nunca peleó guerras civiles. El almirante Brown jamás participó en una guerra civil. En todas las guerras que él participó eran guerras de defensa de la soberanía argentina nacional, o la independencia, como en la campaña de justo que estamos ahora en los 210 años, en la campaña del 14, que fue por la independencia y fue el primer paso importante para lograr la independencia argentina. Así es. La caída del apostadero naval de Montevideo permitió que todo lo que después se hizo por tierra se pudiera hacer. Claro. Pero como acá tenemos un concepto de que no miramos el agua, yo digo, tenemos un país absolutamente marítimo, con enorme costa y con más cantidad de agua que de tierra. Sí, pero no se mira. No se mira. Sí, nos olvidamos. Sí. La riqueza que tenemos en el mar es increíble. Y desde la historia incluso se mira la historia terrestre, la historia del ejército. Sí, poco se sabe de la historia marítima. Para nada, o sea, si ni siquiera está en las currículas escolares. Bueno, por eso te tenemos acá para que nos cuentes. Y entonces, esa campaña del 14 aseguró la posibilidad después de que San Martín pudiera cruzar los Andes y liberar Chile y Perú, porque tenía la espalda tranquila. Claro. O sea, incluso un reconocimiento que el mismo San Martín hizo al decir que si no hubiera sido por Brown, lo que él estaba haciendo no podía haberse hecho. Claro. Porque con el apostadero naval de Montevideo y la flota española en Montevideo, si esa flota española no hubiera sido derrotada por el almirante Brown, hubieran vuelto a tomar Buenos Aires, como después recuperaron toda América. Y como digo siempre yo, después que derrotan a la flota y cae Montevideo, los españoles nunca intentaron volver. Entonces yo siempre digo lo mismo. Dice, mejor que no, porque hay un irlandés loco que no nos... Bueno, quedamos acá en el irlandés loco. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Y seguimos con Beatriz Ciriliano y estábamos hablando de este loco lindo, por así decirlo, irlandés que estaba defendiendo nuestras tierras. Y recién hablábamos en el corte que tenía mucho que ver, porque realmente la flota española era una flota gigante, muy fuerte, y nosotros teníamos muy poquito, porque en realidad eran buques mercantes chicos que él había traído. O que se habían comprado y se armaron, exactamente. O sea, les pusieron los cañones para que pudieran, para pelear. Para pelear. Pero tenía que ver con el conocimiento que él tenía del Río de la Plata. Claro, Brown tenía un gran conocimiento del Río de la Plata, además de ser un gran estratega, porque tampoco es que tenía tantos años en nuestro país. Él había llegado en 1812, en forma definitiva, digamos. Claro, para quedarse. Hasta el 14 no tenía muchos años de estar en el país, pero sí tenía un gran conocimiento del río, y el Río de la Plata es un río difícil. Es un río difícil, como decíamos, porque tiene poco calado, porque los bancos de arena se mueven, y entonces si no los conoces dejan las naves ancladas, porque hasta le ha pasado al mismo Brown en algún momento, ¿sí? Que la misma Hércules quedó varada, a pesar del conocimiento que él tenía del río. Y esas fueron las armas con las que él peleó contra la flota española, que en su momento era una de las más importantes, y posteriormente con la flota brasilera, sí, que también era la flota imperial. Era también muy poderosa en la década del 20, y pudo derrotarlas. Claro. Años más tarde enfrenta a la flota anglo-francesa. En la época del gobierno de Rosas y los bloqueos, se enfrenta a la flota anglo-francesa. Pero las dos primeras, la española y la brasilera, justamente él los conoce, los derrota por ese conocimiento del río. Y él aprovechaba las dificultades del río para dejar que los otros o quedaran varados o quedaran anclados. Claro, era o sus naves perdieran posibilidad, justamente porque eran naves más grandes, de mayor calado. Sí, entonces siempre decimos que el Río de la Plata en cierto modo nos defiende, ¿sí? Por esta cuestión de calado, que hay buques grandes que no pueden, o sea, por un lado, comercialmente hablando, es un impedimento, pero por otro lado, estratégicamente, de cuidado de la defensa, digamos, juega a nuestro favor, ¿no? Y bueno, con los varios bombardeos que hubo sobre la ciudad de Buenos Aires antes de la campaña del 14, o sea, del 10 al 14, por las naves españolas, nunca llegaban a tocar la ciudad las bombas. Claro. Porque no les daba el tiro para que a la distancia donde tenían que estar las naves para no quedar justamente varadas. Claro. Entonces, la distancia que les obligaba el río a estar para bombardear la ciudad impedía que las bombas cayeran en la ciudad. Así que de alguna manera fue una protección en su momento. Y vos decías esto también, que ayudó a San Martín. Claro, o sea, como decíamos, porque al no tener el peligro de que España volviera a tomar la ciudad y cayera todo el territorio argentino en manos españolas, como decía al principio, que como pasó por todo el resto de América, ¿no? O sea, en 1810, 1811 se producen en América levantamientos, y en casi todos los países, Venezuela, Colombia, Chile, menos Perú, porque bueno, ahí estaba el emperador, el virrey más poderoso, o en México, que tampoco, pero en los demás, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Latinoamérica, todo, con la acción de San Martín y Bolívar, se fueron dando todos esos levantamientos, pero todos los demás cayeron. Sí. Por eso hubo que rehacer la reconquista y la independencia, porque cayeron. Claro. Pensé que tardó hasta 1824 la finalización de la lucha por la independencia americana, ¿no? Así es. Pero Buenos Aires no cayó. Y por eso pudo salir desde ahí, y por eso San Martín decía que gracias a la acción de Brown se pudo lograr porque no tuvieron que cuidar Buenos Aires. Claro, o sea, iban tranquilos hacia el interior. Porque atrás estaba asegurada, o sea, pues digo, los españoles no volvieron, Montevideo pasó a estar en manos americanas. Sí. Y ya listo, o sea, esta parte quedó asegurada, y por eso pudo de aquí partir originalmente el movimiento de independencia. ¿Qué fue de la vida de Brown?
después del 14. Ujú. No, y después del 14, cada vez que no peleaba, Brown se dedicaba a lo suyo, que era ser marino mercante, pero en este caso hizo algo más, porque en el 1815 Brown inicia su campaña de corso. Ujú. Campaña de corso que va a tomar, o sea, o campaña al Pacífico. Sí. Él sale hacia el Pacífico con una pequeña flota en corso, o sea, aclaremos que el corso es un marino que tiene un acuerdo con un gobierno, ¿no? Porque a veces lo confunden con piratas. Eso te iba a decir. La Con gente piratas. Y entonces hay que aclararlo. No, el no. corso era una actividad legal Sí. que se firmaba en un acuerdo con un gobierno y en la cual se comprometía, el gobierno ayudaba a financiar la expedición, la campaña. y la expedición enfrentaba únicamente a los barcos enemigos de ese gobierno. Ujú. O sea, no atacaban a cualquiera. En el caso nuestro, atacaban a los barcos españoles. Sí. Será la de Brown primero, la de Bouchard después, Ujú. en el 17, pero era atacar a los barcos españoles o a objetivos españoles. Tal es así que Brown, durante esa campaña al Pacífico, su primer ataque importante es en el puerto del Callao. Así es. Para algunos dicen, no tenemos a los protagonistas para Sí. preguntarle, pero algunos dicen que era como una previa al viaje de San Martín, como Es que ver en qué realidad, pasaba, claro, probar en realidad, de qué manera se podía, si se llegaba a poder enfrentar, claro. y las debilidades que tenía el puerto del Callao, Así es. para que después es lo que hizo San Martín con su campaña naval al Perú. Así es. Sí, sí, sí. Hay quienes pensaban que justamente iba a ir por mar, digamos, la campaña y no por tierra, como lo hizo San Martín, y entonces, bueno, ahí también, digamos Claro, que... pero el Perú fue por mar. Claro, Porque claro. sale Entonces de Chile y va para... Claro, no se sabía bien por qué lado iba a incursionar, Porque, digamos. bueno, por tierra él dijo que San Martín dijo que no que podía. con Güemes alcanzaba, Claro, sí. para contener, ni iban a avanzar los españoles ni iban a avanzar los criollos Claro. por esa zona. Por los infernales allá en... Entonces en se lo dejó a Güemes ese trabajo y él va a Exactamente. Chile y de ahí por mar a Perú. Bueno, ¿y después qué es de la vida de él? ¿Sigue como corso? Sigue, hace la campaña del 15, después, como pasa en todos nuestros primeros años, él parte realmente desobedeciendo una orden, Ujú. porque él tenía el acuerdo firmado con el gobierno, tenía la orden de partida, pero sobre el final, casi cuando ya está por salir, el gobierno le dice que tiene que quedarse y permanecer para participar de la lucha en el litoral, que Ujú. había empezado, apenas Sí. caído Montevideo, Sí. comienza en el litoral la lucha con Artigas. Ujú. Y Brown desoye la orden, parece que no le llegó, hace de cuenta que no le escuchó llegó, nada. no escuchó y se fue igual. Sí. Entonces el gobierno lo acusó de ser traidor Ujú. e incluso hubo una orden de pena de muerte. Ah, Hicieron un juicio y en ausencia lo condenaron a muerte ujú. al almirante Brown, a pesar de todo. Sí, esas cosas Y suelen cuando él termina su campaña, que la termina bastante mal porque es la nave es secuestrada por un comandante inglés en la Antigua, él es tomado prisionero, no es reconocido como corsario, lo toman Ujú. como pirata, entonces aprovechan, o sea, eran esas pequeñas escaramuzas de los otros para Sí. apropiarse de las riquezas que traía el corso. Claro, sí, sí. O sea, sí, lo sí, mismo sí. pasó con Bouchard en Chile. Ujú. O sea, para apropiarse de lo que traía, El barco. corsario, claro. le hacen esas estrategias. Entonces, él de ahí va a, una vez que logra liberarse, va hasta Inglaterra, donde estaba Elizabeth Chitty con sus hijos, porque, bueno, acá el gobierno le había expropiado la vivienda, la perseguía, le había retirado sus pasaportes, sus permisos de viaje, así que ella se va de polizón con sus hijos Ujú. en una nave inglesa, porque no tenían prácticamente ni para mantener a los hijos, Claro. a pesar de que Brown, por supuesto,
cuando él empieza con sus campañas y todo, porque es para destacar también, ¿no? Por eso habla de la persona y del matrimonio. Él firma un poder, cosa que no era lo habitual de la época, firma un poder para que Elizabeth Chitty cobre los sueldos de él. Ah, qué bien, qué bien. Él ya está el poder, está el documento. Sí. Firma un poder donde autoriza a su esposa a cobrar su sueldo cuando él parte a campañas. Sí. Un visionario. Hacemos una pausa y seguimos. Y seguimos charlando con Beatriz Cirigliano y esta visión de Brown y, digamos, el lugar que le daba a su esposa y a su familia de firmar un poder para que ella pudiera cobrar sus sueldos cuando él no estaba. Que era uno de los grandes problemas que tenían las esposas de los marinos. Claro, cómo se mantenían. Porque los marinos se iban de viaje o se iban a campaña y sus mujeres no podían, tenían que esperar que el marido les mandara el dinero, cosa que difícilmente llegara. Sí, en aquella época es muy difícil. Estamos hablando de no había formas de hacerlo ni por internet, ni por transferencia bancaria. No. Entonces era el gran problema que tenían las mujeres de los marinos de esa época en nuestro país. O sea, el marido estaba en campaña, estaba peleando, dando su vida por el país, resulta que ellas no tenían forma de mantenerse porque no podían cobrar el sueldo. Por eso digo que es de destacar que Brown firma un poder para que su señora pueda cobrar su sueldo, no dependa de otro, porque o era el suegro o el tío o quien fuera, pero no ella, ¿no? Claro, directamente, sí. Así que en este caso, habla un poco de cómo era el matrimonio. Además, cuando Brown estaba de campaña, la que se hacía cargo de todo era ella. Era Elizabeth Chitty. Ella se hacía cargo de los sirvientes, de la venta de ganado, del mantener tomaba las riendas de la casa. Los hijos, todo lo hacía ella. Por eso Brown también pudo hacer lo que hizo, por la mujer que sabía tenía, que tenía un respaldo en la casa. Por la mujer que tuvo. Y después, vuelven. Él vuelve primero, vuelve solo para limpiar su nombre y recuperar sus bienes, que yo digo, es otra de las locuras. Lo habían condenado a muerte después de haber salvado y dado la independencia al país. No, es cabeza dura, como buen irlandés, vuelve a nuestro país porque él quiere limpiar su nombre y recuperar sus bienes, porque ellos quieren hacer su vida acá. Claro, era como dijo, la patria de sus hijos. Exacto. Entonces vuelve, queda como prisión domiciliaria en la casa de un amigo del arquitecto Rill, queda él ahí encerrado. Y finalmente va a ser Juan José Paso el que encuentra la vuelta. Para ponerlo en libertad. Para, levantarle la pena de muerte y que quede en libertad y recupere sus bienes. Claro. Que en ese momento estaban usados por Martín Rodríguez, que se había apropiado de la casa y estaba viviendo en la Casa Amarilla, que era gobernador. Sí. Era el gobernador de Buenos Aires. Sí. Y así que Juan José Paso le encuentra la vuelta a la ley para liberarlo a Brown. Entonces él vuelve a recuperar sus bienes y hacia 1822 trae nuevamente a su familia. Ahí quedan en una etapa de paz y serenidad, con trabajo dedicado, hasta que viene la guerra con Brasil. Y ahí nuevamente lo convocan y él nuevamente acepta, a pesar de todo, salir a defender nuestro país. Qué amor por la patria, ¿eh? Qué amor realmente. Sí, pues uno se pone a decir, qué ganas, ¿no? Porque no es que le habían pagado bien sus servicios. No, y aparte, habiéndolo condenado a muerte, se jugaba nuevamente la vida, ¿no? Exactamente. Y va y pelea nuevamente contra Brasil y lo derrota. Es otro de los chistes que siempre yo hago. Digo, gracias a Dios. Cuando Brown viene con ella en el 9, en el 10. Sí. En el 9 más o menos empieza el viaje, llega a nuestro país en abril del 10. Ese fue el problema de Brown. Llegó en abril del 10. Claro. Y se encontró con toda la revolución de Buenos Aires. ¿Dónde vine? Entonces dijo, acá estoy yo, soy irlandés, que lo mismo está pasando en nuestra patria. Ojalá pasara, era parte de dominio inglés. Sí. Ojalá pasara en mi país, dijo, en mi patria, y entonces acá se quedó enganchado.
Y yo siempre digo lo mismo, que suerte que vino a Buenos Aires y no paró en Brasil, porque él primero había parado en Brasil. Claro. Si no, estaríamos hablando portugués. Claro, seguro, sí. Porque hubiera comandado la tropa de Brasil. De Brasil, claro. De Brasil en vez de la Argentina, y acá no hubiéramos tenido. Por suerte tuvimos esa ventaja. Bueno, ¿y fallece? No, pero es que todavía nos falta, porque sí, después de eso viene en la época de Rosas, la lucha tenés razón. contra el bloqueo anglo-francés. Claro. Y ahí sí. Ahí lo obliga, el gobierno de Rosas lo obliga a entregar la flota a la flota francesa, a los comandantes de la flota anglo-francesa. Y entonces ahí sí, que además ya tenía 70 y pico de años. Era hombre grande. Ya era grande cuando lo convocan para defender nuevamente nuestra patria de otro ataque extranjero. Sí. Él es del 1877. Claro. 1777, sí. Y que estamos ya hablando de 70 años. Claro. Casi. Y bueno, cuando ahí entrega los barcos, ya sí, después ya se retira a la vida comercial y familiar hasta que fallece el 3 de marzo de 1857. Claro. Bueno, realmente, como vos dijiste, es un padre de la patria en el mar. En el mar. Sí. Él es con grandes ansias de libertad, ¿no? Buscaba dónde podía él trabajar para conseguir la libertad, y bueno, acá que le dio sus hijos, la tierra donde le dio sus hijos. Y un gran amor a este territorio, ¿no? Claro, por eso digo que él nace irlandés, pero él muere argentino. Claro, y la cantidad de veces que se expuso, porque se expuso en las campañas, se expuso cuando de corso, claro, cuando le dieron la pena de muerte y demás, y a pesar de eso, cabeza dura volvió a luchar. Bueno, todo esto ustedes, digamos que lo dan a conocer a través de la Asociación Browniana y del Instituto, porque son dos cosas distintas. Sí, son dos instituciones, el Instituto Nacional Browniano, bueno, y un grupo de personas que hemos creado la Asociación Cultural Almirante Brown, un grupo de amantes de Brown, que nos hemos unido para crear la Asociación Cultural Almirante Brown, que es con la que estamos haciendo en este momento todos los homenajes y todos los actos y eventos en homenaje a los marinos, también como una difusión de la historia naval. Claro. Y los diferentes marinos. Hasta ahora nos hemos dedicado a homenajear a los marinos extranjeros de la época de la independencia y la soberanía, porque hubo Brown permaneció, pero hubo muchos marinos extranjeros que murieron incluso por nuestra libertad. Algunos vinieron, trabajaron y se fueron porque eran como mercenarios, eran corsarios. Muchos trabajaron de corsario porque esas guerras que se daban, navales o fluviales, en general en nuestro país eran fluviales, tenían el trabajo de muchos corsarios. O sea, hay muchos marinos que venían a trabajar de corsarios. ¿Qué nombres, por ejemplo? ¿Qué nombres? Y te puedo hablar, por ejemplo, de Bouchard. Bouchard vino como corsario. ¿Bouchard es el que llegó a Estados Unidos? Bouchard es el que dio la vuelta al mundo. Es el primer viaje a la vuelta al mundo por nuestro país. Y en algún momento puso la bandera argentina. En Monterrey. Claro. Exactamente, que están ahí. Si uno va, el otro día justo hicimos el homenaje a los marinos franceses y se mostró en una de las diapositivas el monumento donde está la bandera argentina como una de las que conquistó el territorio. Qué bien. Y fue la primera vuelta al mundo que hizo la Argentina. Y ahí estuvo nuestro primer marino argentino. ¿Y estamos hablando de qué época? ¿De qué 1817, 1818. Ay, qué increíble. 19. Y ahí estuvo nuestro primer marino argentino. Sí. Porque estamos hablando, claro, todos eran extranjeros. Sí, sí. Que dio la vuelta al mundo y que fue Tomás Espora. Claro. Que tiene está el Museo Espora acá en la calle Caseros. Ah, es cierto, que esa era la casa que construyó Espora para su familia. Sí, sí, sí. Que ella tuvo más suerte porque permanece. Claro, pero esa casa se vendió también. Cuando al tiempo que él fallece él fallece muy joven, la mujer llega un momento en que también vende la propiedad y va pasando de mano en mano, hasta que en un momento
el último dueño que tuvo la vivienda, Sí. se tomó el trabajo de ver el origen y la historia de la propiedad y dijo, fue de Tomás Espora. Entonces se la dio al Estado. al Estado. Qué bien. Bueno, hacemos otra pausa. Y seguimos charlando con Beatriz. Beatriz, estábamos hablando de estas casas que por ahí quedaron en el caso de Espora, que se convirtió en museo. ¿Qué otros museos tenemos en la ciudad de Buenos Aires? Porque cabe decir que Beatriz Cirigliano, más allá de ser profesora de historia, licenciada, está haciendo el doctorado, pertenecer a la Asociación Browniana, haber estado en el instituto, ha creado el mapa naval de la ciudad de Buenos Aires, cosa que a mí realmente me llamó mucho la atención. Contanos, ¿qué es esto? El mapa naval Cava es una página Sí. de internet, una página web, donde yo durante la pandemia, Sí. para el tiempo, entonces empecé a buscar dentro de la ciudad de Buenos Aires calles, monumentos, plazas, plazoletas, todo lo relacionado con lo naval. Ajá. Eso incluye, por supuesto, personas, naves, Combates por ahí. combates, ríos, arroyos, Ujú. civiles que tuvieron que ver con nuestra evolución, incluso hasta está en el mapa naval Luis Viale, Ujú. que no tenía que ver con, o sea, no es solo no es marina de guerra, sino Lo que es lo también, naval, claro, es todo sí, lo sí, que sí. tiene que ver con lo naval. Por eso está incluso Luis Viale, que tiene su calle Ujú, y que sí. es el que murió en un accidente en el Río de la Plata por salvar. Ah, sí, Luis es Viale es cierto. un italiano que muere Sí, en un viaje a Montevideo. sí. Hace poquito fueron los 150, en el 74. O Conozco 72. la calle, pero no sabía. Sí, sí. En el pero- 72 fueron los 150 años de su muerte. Y él muere por salvar a una señora, porque era un grupo muy selecto, los Ujú. que iban a pasar la Navidad, Ah, Nochebuena y Montevideo. Navidad a Montevideo. Era como un crucero hoy en día sería. Claro, pero- como el Mafalda, por ejemplo, claro, el que se este hundió era también. Ujú. sí, la América. Y entonces se hunde por una falla del capitán. No, una falla humana, un error o sea, son dos barcos que están jugando carrera en la misma, para ver quién llegaba primero. Y bueno, el capitán de la nave no se dio cuenta que iban a estallar los motores. Y entonces la nave se hunde y no alcanzaba los botes salvavidas. Luis Viale llega a saltar y se agarra de un... Y le da su Claro, de un salvavidas. salvavidas, Esa pero historia la sabía, pero no lo ubicaba. cuando se encuentra con que de repente la esposa de un amigo que estaba embarazada encima, está por ahogarse, él le da su salvavidas y él muere. Ujú. Y ella se salva, que es Rodríguez Larreta. La mujer es de Rodríguez Larreta. Mira vos. Sí. Qué lindo conocer Y estas historias. Entonces ¿no? se muere porque se muere. Claro, muere ahogado, lógico. Sí. Porque sí, era sí, de sí. noche, no llegan a rescatarlos a todos. Sí, el frío de la noche en el río, ¿no? Sí, eso que era diciembre, pero sí, igual. Sí, pero lo mismo, la temperatura del agua no tiene nada que ver. No. Bueno, Así. y contanos entonces, este mapa naval... Entonces este mapa marca o destaca todo lo que los nombres, como decía, de personajes, combates, arroyos, naves, pero en calles, plazoletas. O sea, vos entrás, tiene dos buscadores el mapa. Ujú. Uno que es por nombre y otro es que por barrios. Ajá. Entonces vos entrás al primer buscador y pones, por ejemplo, Almirante Brown. Sí, y te va a decir todo lo Te que dice tiene porque es ese el nombre. que tiene más homenajes en la ciudad, Claro, el Almirante Brown. sí. Te aparecen los 7 lugares donde son homenaje al Almirante Brown, por ejemplo, las La dos avenida, plazas, claro. donde está el monumento, hay la plazoleta de los Suspiros, Ujú. la Plaza Colombia, que hay un monumento, la avenida Almirante Brown, Ujú. y el parque Almirante Brown, que hoy es Sí, Jumbo, Jumbo, sí. el parte, ¿no? Sí, el sí. parque Almirante Brown, el plazoleta que hay,
del Almirante Brown, o sea, los 7 lugares que hay en la ciudad que llevan el nombre del Almirante Brown. Incluso hay una plaza que es Elisa Brown, la hija. Ajá. La hija la que murió a los 18 años, que era inglesa, pero murió acá, en el Río de la Plata. Sí, en el Riachuelo en realidad murió. Ajá. Y entonces, y así, si vos ponés, no sé, Montserrat, sí, te aparece todo lo que hay en Montserrat relacionado con lo naval. No, con lo naval, todos. Ajá. Todo, te aparece todo lo que hay en ese barrio relacionado con lo naval. O sea, qué que interesante. Sí, además en el mapa, o sea, en la información, conseguís primero, hay una breve reseña de por qué se fue seleccionado ese nombre. Sí. Si es un arroyo, te lo ubica geográficamente. Si es un combate, te da pautas generales del combate. Si es un personaje, te da las líneas breves, ¿no? Porque es una simple información del personaje. Tenés la legislación que dio el nombre a esa plaza, a esa calle. Tenés, por ejemplo, fotos. Si son naves, fotos de la nave, del personaje o del lugar, depende de las fotos que yo voy subiendo o encontrando, y las vamos subiendo al mapa porque está en constante actualización. Me imagino. Y después tenés la conexión con el Google Map. Sí. Entonces vos te vas a la conexión con el Google Map y podés seguir o ver. Si es una plaza, bueno, como funciona el Google Maps, o seguir la calle. Claro. Y ahí, pues digo, están como personajes como Sarmiento, Belgrano, Luis Viale, digamos que no tienen que ver. Está, por supuesto, el Almirante Brown, está Bullard. Sí, que de alguna todos u los otra que tienen que ver. Pero digamos, está conectado con... Claro, está... sí, hay civiles que son... Claro. Se han destacado en deporte y tienen deportes náuticos y tienen su calle. Interesante. Y uno entra en internet. Pones mapa Navalcaba y ya te aparece. Y ahí sale. Pones mapa Navalcaba y te aparece el mapa. Lindo y tenés... trabajito, Tomás. Sí, fue un trabajo. 2 años me llevó. Sí. Hacerlo. Y creo que lo hiciste bastante rápido porque realmente... Bueno, era la pandemia, no podíamos hacer otra recabar cosa. tanta información. Bueno... ¿Hay alguna otra cosa que nos quieras contar? ¿Algún aniversario o algún Te cuento lo que estamos por hacer. Eso. Por eso puedo contarte lo que estamos por hacer con respecto a homenajes. Sí. Y además un hecho importante que fue hace poquitito, se aprobó el proyecto y se inicia ahora en septiembre. Nosotros se hace todos estos homenajes a los marinos extranjeros, los estamos realizando ya hace 2 años. 3 años en el Museo Nacional del Cabildo. Nosotros festejamos por primera vez el natalicio del Almirante Brown en el Museo Nacional del Cabildo. ¿Qué es el día? 22 de junio. Bien. Por 3 años consecutivos hemos venido celebrando el natalicio de Brown. Hemos celebrado por primera vez en 208 años, cuando hicimos la celebración, que fue ya hace 2 años atrás, cuando por primera vez se baja la bandera española del Cabildo y se iza la bandera argentina, y que fue hecha por el Almirante Brown. O sea, el que bajó la bandera argentina y clavó en una pica la bandera argentina nacional, bajó la española y clavó la argentina, fue el Almirante Brown, el 15 de abril de 1815. Mira qué interesante. 15 o 18, según de dónde, pero bueno, son esas fechas. Fue él, estaba en parte de lo que fue el levantamiento de Fontezuela, la rebelión de Fontezuela, la versión en Buenos Aires. Bueno, en medio de esa revuelta, Brown baja la bandera española. Días antes se había bajado por primera vez del fuerte, recién, 1815, recién se había sacado del fuerte la bandera española. Y unos días más tarde, Brown la baja del Cabildo y coloca la bandera argentina. Nosotros, desde la Asociación Cultural Almirante Brown, fuimos los primeros que recordamos en 208 años ese acontecimiento de la vida del Almirante Brown, ¿no? Que también lo pinta. Claro, trascendental. Lo pinta como en donde estaba el parado. Y ahora hemos estado haciendo este año, por ejemplo, hicimos a los marinos españoles, a los marinos franceses, a los irlandeses, que lucharon por nuestra independencia. Ahora, el 19 de septiembre, hacemos el homenaje a Tomás Espora. Es el 224 aniversario del nacimiento
de Tomás Espora, y que tiene que ver también especialmente con mi programa, con Bitácora, porque el programa se inicia sobre esa fecha, cumple 4 años ahora en septiembre, porque tomé como fecha para iniciar el programa, en el 20, sí, el nacimiento de Espora. Mira. Así Qué que bien, no claro. sé si fue, no me acuerdo si fue 17 o 18, pero fue sí, o sea, fue en conmemoración al nacimiento de Tomás Espora que empecé el programa Bitácora. Y así que el 19 en el Cabildo le hacemos el homenaje a Tomás Espora, va a estar la banda de la Armada. Y ahora empezamos con los marinos argentinos. Digo, hasta ahora hemos estado con este trimestre final, nos tocan los argentinos. Ahí en el Cabildo tenemos el 19 Espora, el 24 de octubre tenemos a Thompson, sí, y en noviembre tenemos a Rosales. ajá, y después hacemos un acto en homenaje a Pueyrredón por haber sido uno de los gestores tanto de la campaña de San Martín como del viaje de Bullard, porque él era el director supremo, el que financió y puso la plata. Hacemos en noviembre a Pueyrredón, eso en el Cabildo. Después, decía, el proyecto fue en el Museo de la Casa Rosada. Empezamos a hacer un ciclo de 6 conferencias por el 60º del cambio de gobierno entre Sarmiento y Avellaneda. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ver nosotros con ellos? Porque fueron los 2 presidentes que marcaron el inicio de la Armada como institución. Sí. Comenzó la Armada institucionalmente a organizarse desde la presidencia de Sarmiento y la de Avellaneda, ¿no? O sea, los barcos que compró Sarmiento llegaron en la presidencia de Avellaneda. Sí, eso sí. Los proyectos del arsenal naval y el museo comenzaron en una época iniciaron en Sarmiento, pero se inauguraron en Avellaneda, así que son fundamentales para la historia naval. Así que hacemos este ciclo de 6 charlas, que son tercero y cuarto viernes de cada mes a las 17 horas, el del Cabildo es a las 16. Y después tenemos también en septiembre, el 25 de septiembre se juntó todo, el homenaje a los marinos estadounidenses, que en general fueron corsarios, sacando Sever, que murió en Martín García, después, ¿cómo se llama? Torné, que es el más importante, Juan Bautista Torné, como de los marinos estadounidenses que sí estuvieron dentro de la Armada. La mayoría de los otros fueron corsarios. Y entonces el 25 de septiembre en el cementerio británico le hacemos el homenaje a ellos. Así que eso es lo que tenemos así de ahora. Bueno, un montón. Un montón. Bueno, el tiempo, como dicen, es tirano. Yo te agradezco muchísimo y no somos egoístas, así que te pueden escuchar en Bitácora, que es tu programa, que está en ¿qué FM? Radio Amadeus, FM 91.1. Perfecto. Se está los viernes a las 4 de la tarde. Bueno, no nos tocamos con los horarios. Y este viernes tengo un veterano de Guerra de Malvinas, alguien que estuvo en el Bahía Paraíso, en Malvinas, en el buque polar Bahía Paraíso. Tengo la entrevista exclusiva con el capitán. Me parece fantástico. Bueno, Beatriz, te agradezco muchísimo y esto da pie para que la gente empiece a mirar también hacia el mar. Exactamente, que ojalá empezáramos a mirar el mar y la historia, porque sí, el ejército está bien. Yo digo que es culpa de Mitre, pero no importa. Que solo miramos la tierra en la historia. Beatriz, muchas gracias. Seguimos con el programa. Gracias a ustedes.